Hola, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Les saludo hoy desde Colombia, desde Bogotá. Son las 7 de la noche, falta un minuto para las 7 de la noche y estamos en el live que les habíamos compartido, la información sobre, vamos a hablar en esta noche en el programa o en ese espacio que he denominado Vientres que Despiertan. Vamos a conversar con una primera invitada. Bueno, en realidad es la segunda invitada que tenemos en este espacio de Vientres que Despiertan. Hoy vamos a hablar sobre el tema de los dolores osteomusculares. Entonces ya estoy esperando que nuestra invitada se conecte. Muchísimas gracias por estar, por visualizarnos, por conectarse y seguir mi cuenta. Aquí vamos a estar continuamente compartiéndoles contenido de interés para mujeres gestantes, y bueno, y las actividades que voy realizando regularmente. Entonces, muchas gracias y bienvenidos, bienvenidas las personas que se van conectando. Angélica, un saludo, muy buenas noches. Gracias por conectarse. Estamos esperando que nuestra invitada se conecte. Hoy vamos a tocar este tema que tanto afecta a las mujeres en gestación. Entonces, les invito a que nos vayan compartiendo sus preguntas sobre el tema para nuestra invitada. Esperamos seguir invitándola a otros espacios. Esta va a ser una primera aproximación con ella para conectarnos desde Instagram, pero vamos a seguir expandiendo el trabajo y la conexión con ella. Después vamos a compartirles otras actividades. Entonces vamos a ver que nuestra invitada se conecte. Muchísimas gracias. Ya saben, las personas que quieran saber más de mí, yo soy Dula Ami, mi nombre es Ami Hoyos Ospina. En la descripción de mi perfil pueden encontrar más información sobre lo que yo hago como dula, sobre en qué consiste el trabajo de una dula. Entonces, creo que es muy importante que ustedes sepan que si bien es un término que recientemente para muchos, o que para muchos es nuevo, que recientemente lo han escuchado, este es un término que viene de siglos atrás y quiere decir servidora de otras mujeres. Entonces, asimismo, yo me ocupo en este momento, una de mis labores, además de ser terapeuta en descodificación biológica, también acompaño familias, mujeres y hombres que están en el proceso de gestar. También les acompaño en el proceso de parto y posparto, pero como que cada vez ese trabajo lo que me ha llevado es a entender que este es un proceso, la gestación es un proceso que no inicia en la concepción, que es importante trabajar desde antes con estas parejas y con estas familias que proyectan, y porque muchos saben si quieren o no quieren tener hijos, que proyectan tener una familia con hijos. Entonces ahí pueden consultar la información. Pueden consultar la información sobre el trabajo de dula. Pronto estaré publicando todo el portafolio de lo que hago, todos los acompañamientos, además como las diferentes herramientas que vengo incorporando en mi trabajo de dula, y uno de esos son todos los abordajes terapéuticos de la fisioterapia para ayudar a ofrecer bienestar a estas mujeres que están gestando. Entonces vamos a ver si yo sé que ya está conectada, pero al parecer no me ve. Vamos a ver si la buscamos. Es Lina, nuestra invitada es fisioterapeuta y además es osteópata. Está vinculada y apoya un programa de mujeres gestantes quizás ustedes lo pueden buscar, en Saisha se llama este espacio, y desde ahí pues ayuda a las mujeres a través de estas herramientas
para mejorar su calidad. A ver, vamos a intentar que ella ya está. Sí, creo que ahí me estaba escribiendo. Andrea, un saludo, muchísimas gracias. Ya está ahí nuestra invitada viniendo. Efectivamente, efectivamente no había ingresado. Ok, aquí ya la estamos esperando. Entonces, les vamos a compartir esta charla. Les pido que nos envíen sus preguntas, que nos ayuden a compartir, a difundir esta información tan importante. Entonces, vamos a ver, vamos a invitarla. Aquí está, creo que mientras que yo fui a responder en el WhatsApp, quedó como un espacio. Ay, hola, ¿cómo estás? Hola Lina, buenas noches, te estamos esperando. Entonces, como estoy desde el celular, no sé si quedó ahí el espacio en el video ¿De auxilio? de auxilio. Muy buenas noches, Lina, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por esta invitación. De verdad, para mí es un honor poder tener estos espacios donde podamos compartir un poco de la información, de todo nuestro conocimiento y poder ayudar así a más personas. Muchísimas gracias. Vamos a darle un saludo a Patricia Gómez, que se está conectando también. Les pedimos que nos ayuden a compartir. Este video esperamos que quede subido. A veces Instagram nos juega ahí como, nos deja descargar, nos deja que se pueda quedar como IGTV el video, a veces no. Dica Maur, bienvenida. Muchas gracias. Entonces les voy a presentar a nuestra invitada de hoy, que es Lina García. Ella, ustedes la encuentran en Instagram, en sus redes, con LG Movimiento Consciente. Entonces, arroba LG Movimiento Consciente. Lina, pues ella es fisioterapeuta graduada de la Universidad de Rosario en Bogotá, está ubicada en Bogotá, es certificada en métodos de pilates, en el método hipopresivo, que es importantísimo para las mujeres, sobre todo en la fase de posparto, y ya quizás le preguntaremos un poco. Además, es osteópata y trabaja otros temas y sobre todo se ha especializado mucho en lo que se llama la fascia y ella nos va a contar ahora un poco para que también vayamos sacando del baúl y sacando como de ese baúl que por allá está escondido como todo ese conocimiento, ¿no? Yo creo que es un baúl universal, pero pocos accedemos Sí. o solamente cuando lo necesitamos. Andrea, gracias, nos mandó ahí un saludito. Lina, pues otra vez, gracias. Vamos a empezar con este tema que es fundamental para las mujeres y para las familias que están en gestación, porque yo creo que no solamente las mujeres que padecen este tipo de molestias se ven afectadas, sino que yo creo que también influye bastante en la vida en pareja, sobre todo ya de por sí la gestación es un proceso de muchísimos cambios, pero que también nos reta y nos confronta. Entonces, fíjate si tenemos ahora dolores osteomusculares o cualquier tipo de dolor, hoy específicamente vamos a hablar de los dolores osteomusculares, pues realmente afecta el bienestar y la calidad de vida durante este periodo. Cuéntanos, Lina, un poco, primero, ¿qué tan frecuente es encontrar estos dolores en mujeres gestantes? Bueno, la verdad es que sí es muy frecuente. Las estadísticas nos dice que más o menos el 50% de las mujeres en gestación sufren dolores de la espalda baja, ¿sí? Que es Ok. un gran porcentaje. ¿Sí? Pero además, pues uno dice, bueno, y entonces ese otro 50%, ¿qué están haciendo para que no les duela? Es algo que no viene inherente a la gestación, entonces sí es algo que podemos trabajar, que podemos mover, que podemos estirar para ayudar a que las tensiones que se tenían previas a la gestación no se nos vayan a multiplicar y a disparar, ¿sí? Antes de una mujer estar en embarazo, pues ya tiene vicios posturales, ya tiene una tipología postural previa, que ojalá uno pudiera trabajarla antes de, ¿sí? Que si yo estoy planeando estar en gestación, entonces un año antes esté preparando mi cuerpo, esté mejorando la movilidad de todas las estructuras, tanto óseas como musculares, y así permitir que la gestación se haga de la manera más natural posible. Entonces pasa
que muchas veces llegan de sorpresa esas gestaciones o sin una preparación porque es que tengo un montón de trabajo y entonces pues nunca hago ejercicio y soy muy sedentaria y justo cuando estoy en embarazo es que me da por hacer algo. Entonces ahí viene un tema importante y es qué hacer en la gestación, ¿sí? ¿Qué actividad física hacer? O si ya eh, puedo hacer algo antes de. La verdad es, Ya vamos para allá, Lina, bueno, vamos para allá. Porque creo que es súper importante lo que tú dices, digamos que durante la gestación hay muchísimos cambios, se van a presentar muchísimos cambios y como que tanto el embarazo y todo lo que tiene que ver luego con trabajo y el parto, esos cambios que son a nivel fisiológico y anatómico van a derivar en algunos casos en esos dolores osteomusculares o musculoesqueléticos, ¿no? Que afectan realmente que nuestra movilidad, el desplazamiento, pero también podemos ver, como tú dices, hay un periodo donde uno puede realmente comenzar a prepararse. Si lo sabe de antemano, si sabe que quiere empezar una gestación, entonces podemos empezar. Pero sin duda, tú dices que hay un porcentaje bastante elevado, que es el 50% de las mujeres en gestación sufren de ese tipo de dolores. Pero ¿cuáles son esos dolores más frecuentes? Nos mencionabas el dolor en la zona lumbar, uh-huh. que eso sería básicamente como el debajo de la cintura para que le expliquemos a las personas que están conectadas. El nivel de la cintura ya empieza a ser la zona lumbar. Entonces, entre la cintura y el sacro, más o menos, o el coxis, que es más común que las personas ubicamos el coxis. ¿Sí? Entonces, esa zona ya empieza a ser la zona lumbar, la zona que se complica más, porque cuando va aumentando la pancita de la mamá, el centro de gravedad del cuerpo se va desplazando hacia adelante. ¿Sí? Entonces el cuerpo tiene que hacer un montón de acomodaciones musculares para evitar que me jale, ¿sí? Porque es que me pesa un montón. Entonces todos los músculos de la parte posterior empiezan a jalar hacia atrás y es como una pelea, ¿sí? Una pelea suave porque día a día, pues el aumento del tamaño de la barriga, pues no es de un día para otro, ¿sí? Es algo que va pasando, pero de todas maneras, eh, es importante que durante el embarazo sí se hagan ejercicios de movilidad, ejercicios de estiramiento, para evitar que algo que va a pasar, que es el aumento de la curva lumbar, porque el desplazamiento del centro de gravedad se corre hacia adelante, entonces eso no lo podemos cambiar, no lo podemos evitar. ¿Sí? Lo que podemos evitar es la tensión muscular que generan estos cambios. ¿Sí? En la medida en que el embarazo aumenta, la pelvis también va ensanchándose más, van cambiando la disposición de los huesos de la pelvis. Entonces ahí también empiezan a generarse un montón de tensiones. Muchas mujeres refieren dolor en la sínfisis púbica. ¿Sí? Acá tengo la pelvis como para que nos ubiquemos Súper, mejor. sí, Entonces súper. está el sacro que hablábamos ahorita, la puntica de abajo que es el coxis y la parte de adelante, el huesito que está adelante es el pubis. Este huesito tiene parte de cartílago en la mitad. Entonces, si se mueven los huesos de la pelvis, si esto me está jalando hacia un lado, empieza a verse un desplazamiento de esta sínfisis y eso me genera dolor. ¿Sí? Entonces no es solamente el dolor muscular, sino el dolor porque los huesos se han desacomodado, por ejemplo, o puede haber un dolor por pinzamiento del nervio ciático. Es Wow, sí, que muy. también es frecuente. Y ese pinzamiento se genera porque al aumentar el tamaño de la panza de la mamá, lo que hace el cuerpo como un ajuste es separar las piernas para tener más base de sustentación y no perder el equilibrio Se y abre, rotarlas hacia afuera un poquito. Con eso tengo claro, mayor sí. soporte. Uno ve en la calle a las mujeres en gestación caminando como paticos. Eso, la Como un posición de las pingüino. piernas me genera una tensión. Sí, me genera una tensión muy marcada en la parte posterior de la pelvis y esa tensión muscular me puede comprimir el nervio ciático. ¿Sí? Entonces son muchas las causas por las cuales se puede generar un dolor. Pero para, digamos, entrar en la precisión del nervio ciático, porque muchas personas a veces refieren ciertos dolores
dolores en las piernas, quizás un poco de hormigueo, pero no identifican o a veces simplemente dicen es el nervio ciático. Pero ¿cómo realmente identificamos si el dolor que estoy teniendo corresponde a un pinzamiento del nervio ciático? Ok, el nervio tiene dos canales de información. Uno es el sensitivo y otro es el motor. Entonces, cuando hay un pinzamiento de un nervio, uno siente que se duerme la pierna, siente hormigueo, como un corrientazo que baja por la nalga y pasa por la rodilla, a veces llega hasta el pie. Eso puede ser un pinzamiento del nervio. Pueden haber dos opciones, generado por la tensión muscular que explicaba ahorita o porque un disco en la columna se esté desplazando y esté comprimiendo la raíz nerviosa. Eso ya es un tema mucho más complicado. La mayoría de veces que pasa esto es porque la persona ya tenía una predisposición y con el aumento de la curva, pues se desplazó más el disco, ¿sí? Esto no pasa, si yo estoy sana y estoy embarazada, usualmente no pasa. Tengo que tener ya algo antes de. ¿Mm? Entonces, ¿cómo puedo identificar? Primero, eso, que tenga hormigueo, que se me duerma, que tenga el corrientazo que baja o que la sensibilidad cambie, ¿sí? Que a veces algo que debería dolerme de pronto lo siento muy suave o muy duro, o el frío lo siento diferente, el calor a veces no lo siento. Eso es uno de los síntomas importantes cuando hay compresión nerviosa. Para esto, obviamente, hay que apoyarse de un fisioterapeuta o del médico que con exámenes diagnósticos nos pueda confirmar este diagnóstico. Si empiezo a tener sintomatología, hay unos ejercicios muy fáciles y muy sencillos que se pueden hacer y ayuda un montón si es por la tensión muscular. Entonces, estiro el músculo y me quita la compresión y se me quitaron los síntomas. Entonces, tampoco es una cosa que sea imposible de manejar. También hay otro dolor que a veces se refiere cuando hay un aumento excesivo, ¿no? Las mamas empiezan a aumentar su tamaño y el peso empieza a irse hacia adelante, ¿no? Y luego viene creciendo la pancita, entonces hay una compensación abajo y ahí es donde empieza ese dolor lumbar que incluso puede llegar si hay, puede haber también un antecedente de lordosis, que ya tú nos dirás cómo más específicamente en qué consiste, puede haber ya una hiperlordosis, porque cuando la pancita crece, empieza a curvarse, a salirse la colita, y eso comienza a generar también una presión, más los hombros aquí hacia adelante, sin duda es bastante doloroso seguro. Para las personas que se conectan, estamos hablando de los dolores osteomusculares en la gestación. Si tienen sus preguntas, también pueden enviarlas. Muchísimas gracias por conectarse esta noche. Ok, el cuerpo funciona como un edificio de bloques, ¿sí? Que tiene y el otro bloque lo desplazo hacia una competencia adelante y los músculos de atrás. ¿Sí me estás escuchando bien? Sí, aquí estás. Sí, 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 te escuchamos. Ok, entonces al haber esa competencia entre unos músculos que me están tratando de evitar que se me desplace hacia adelante, sea la cabeza, porque esa es otra de las cosas muy comunes que uno encuentra, que tenemos la cabeza anteriorizada por el computador, por el celular, por los libros, todo se va hacia adelante. Entonces, el siguiente bloque, que es el tórax, porque se está produciendo más, en fin, entonces me está jalando mucho hacia abajo. Aumentando más la curva. La curva normal se llama lordosis, cuando se aumenta más la curva se llama hiperlordosis. Y el bloque siguiente de abajo es la pelvis. Entonces esto generaría, está en la parte de adelante, generaría que la pelvis girara así. Al girar hacia adelante Claro. la pelvis, el sacro se sale un poquito más. Por eso se ve que la cola queda paradita, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay este desajuste en los bloques, pasa, yo aquí tengo un modelo de tensegridad,
¿sí? Nuestro cuerpo funciona más o menos así, con unas estructuras rígidas, que son los palos, y unas estructuras elásticas, que son los músculos, fascias, tendones y demás. Entonces, ahí todos los cauchitos tienen la misma tensión, pero si yo lo desacomodo, van a quedar unas más estiradas que otras, ¿sí? Y eso le pasa a nuestro cuerpo dependiendo de la manera hacia donde se esté acomodando. El cuerpo es muy inteligente y busca la manera de acomodarse para no caerme, ¿sí? Y uno ve unas personas que tienen unas escoliosis, que son las curvas laterales, que la columna debería verse derechita y entonces se hacen curvas hacia los lados. Y uno ve a la persona caminando y se ve derecha, pero ya cuando uno analiza la columna está súper chueca. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el cuerpo hace unas adaptaciones para poderse mantener en pie, ¿sí? Entonces, eso pasa con los dolores de la dorsal. Es una pelea entre los músculos de adelante y los músculos de atrás que al final se viene refiriendo por toda la columna. A veces, claro, como se desplaza también la cabeza hacia adelante, hay dolores en las cervicales. Y estos dolores cervicales me generan dolores de cabeza, son migrañas tensionales, se llaman. Y cuando hay tanta tensión en la cervical, también me pueden comprimir nervios que generan dolor y adormecimiento hacia los brazos. Se siente hormigueo, se siente que se duermen las manos. Y adicionémosle que las mujeres en gestación usualmente retienen líquidos. Entonces también es muy común el túnel del carpo. ¿Sí? Si es inflamado, me comprime el nervio radial y entonces se siente el dolor y el adormecimiento más bien hacia estos tres primeros dedos. ¿Sí? Entonces es algo que tenemos que ir sabiendo que puede pasar, pero también se puede solucionar. ¿Mm? De acuerdo. Tenemos una pregunta de Andrea Ospina. Lina dice, tengo 21 semanas de embarazo y estoy sintiendo muchos calambres en los gemelos y sobre todo en las madrugadas. ¿Cómo puede mejorar este dolor? Sí, esto es muy común, el calambre. Primero, por la retención de líquidos. Segundo, porque muchas veces nosotros no cambiamos los hábitos. Entonces, si estamos acostumbradas a usar tacones, los tacones me generan un acortamiento de los gemelos, de los músculos de los gemelos que están en la pantorrilla. Entonces, más la tensión por la acumulación de se generan muchos calambres. ¿Qué podemos hacer? Estiramientos. ¿Sí? Mucho estiramiento de los gemelos antes de irnos a dormir, porque casualmente suele pasar que duele en las madrugadas, cuando el cuerpo ya bajó la adrenalina, cuando el cuerpo ya está en descanso, y además con el peso de las cobijas, la punta del pie se va hacia adelante. Si la punta del pie está hacia adelante, se contrae el gemelo. ¿Sí? Entonces es una de las cosas que es muy frecuente, pero tranquila. Además, toca revisar también cómo están tus sales y minerales en el cuerpo. Si El tienes la potasio. posibilidad, claro, si tienes la posibilidad de que tu médico te haga un examen de eso, pues fantástico, porque a veces puede ser falta de potasio, de magnesio. Entonces, pues son cosas que se pueden suplir muy fácil con la alimentación, ¿sí? Entonces, pues también chévere poderlo manejar lo más natural posible. De acuerdo. Entonces, no sabemos si ya respondimos a la pregunta. Andrea, si tienes otra pregunta, también nos puedes decir. Entonces, vemos que los calambres, la zona de la cervical, la dorsal, la lumbar, básicamente todo el cuerpo puede verse afectado durante la gestación. Pero estos dolores, Lina, que aparecen durante la gestación, puede que antes de que esa mujer quedara en gestación no tuviera estos dolores, pero a veces, como hemos dicho, pueden simplemente agravar la gestación por el peso, por los cambios fisiológicos, anatómicos, puede agravar. Pero, y después del parto, ¿es posible que estos dolores se queden después del nacimiento? Algunos dolores sí, porque como hemos dicho, el cambio del cuerpo que se va haciendo durante 9 meses, ¿sí? Se aumenta un montón la curva y esto me genera mucha tensión muscular. Suele pasar que el bebé nace y la tipología postural sigue siendo la misma.
como si estuvieran en embarazo. Entonces sigue la curva aumentada, sigue las piernas separadas, ¿sí? Entonces eso es lo que tenemos que ir mejorando o ir recuperando en el posparto. Volver a tener, no es solamente tener una cintura otra vez como la que tenía antes, ¿sí? Es funcionalidad, volver a buscar que nuestra columna esté completamente alineada, que la flexibilidad de los músculos se mantenga, que, que la actividad de los músculos, de la faja abdominal y el piso pélvico se mejore, ¿sí? Después del parto, porque con el peso del bebé, únicamente con eso, ya es suficiente para que la musculatura del piso pélvico empiece a debilitarse. Si a eso le agregamos la dilatación, la episiotomía, el pujo y todo lo que sucede en el parto, pues la cosa se complica un poquito más. Toca hacerle un entrenamiento postparto a esa mamá. Claro, hay una reeducación postural. Exactamente. Esa es la palabra, reeducación postural. Ujú. Porque fíjate que a mí me pasó, yo incluso después de mi hijo nació hace casi 16 años y a mí el peso era bastante grande, yo no soy muy alta, yo no soy muy, digamos, mi contextura es pequeña y mi bebé venía muy grande, nació pesando 4 kilos, 53 centímetros, entonces claro, eso me produjo una hiperlordosis que yo antes no tenía, de hecho, y yo no había caído en cuenta que eso realmente se había quedado ahí, instalado hasta hace muy poco que empiezo a hacer esa reeducación y de hecho en la formación contigo, con Carolina, que hice como Dula, era súper interesante porque ustedes decían que es importante observar, ¿no? Aprender a observar. Cuando va a entrar un paciente, una consultante, esa valoración como que ustedes ya saben lo que tienen, como que va entrando y dice, tiene aquí, 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 estos son los puntos. Claro, porque es que a nosotras nos entrenan en eso, ¿sí? Cómo está llegando, cómo está caminando, con bastón, sin bastón, con ayuda, alguien lo tiene, no lo tiene, cómo se expresa, si cuando está en la parte de la valoración que uno pregunta sus antecedentes y demás, si tiene alguien que le tenga que recordar las cosas o esa persona solita, todo eso es información que uno de pronto no la note específicamente en una historia clínica, pero eso a mí ya me está dando mucha información de cómo es esa persona. La parte emocional es impresionante cómo está relacionada con la parte física, con el cuerpo físico. Nosotros pues somos muchos cuerpos energéticos, pero además de toda esa unión de cuerpos que somos, pues no más el hecho de que yo estoy triste, estoy cansada, pues me está trayendo también una postura de protección y esto ya me está alterando la tensión de los músculos. Diferente a que, yo estoy feliz, estoy activa, hoy es mi día, ¿sí? Las actitudes posturales que tomamos de acuerdo a nuestra emocionalidad nos hacen cambiar un montón. Y pues en el posparto se trabaja también muchísimo eso, ¿no? Por las depresiones y demás que pueden suceder. Claro, ahí para las personas que ya conocen un poco de mí, saben que yo trabajo el tema de descodificación biológica y todos esos dolores que se producen en la gestación, sin duda uno le puede encontrar un origen emocional o un conflicto que fue activado, que se activó durante la gestación, en muchos de los casos que se activó durante la gestación, pero que tiene un origen o el programa quedó instalado mucho tiempo antes, sobre todo en la primera infancia, hasta la segunda, digamos en la adolescencia, también se pueden instalar esos programas. Entonces, todo lo que tiene que ver con dolores osteomusculares también es una desvalorización, porque una mujer cuando está gestando está confrontada, hay muchas cosas que no puede hacer, entonces eso comienza a afectar el movimiento, el desplazamiento, cuando hay esa retención de líquidos, es un cambio de referente, entonces yo retengo porque es lo conocido, entonces retengo el líquido que es mi primer referente en el cuerpo, ¿no? Entonces ahí sin duda eso es fabuloso, además una cosa que me gustó de tu perfil que leí por ahí es que dices, no quiero ser la fisioterapeuta aspirina, Sí. sino, sino lograr encontrar el origen del problema, Eso ¿no? es muy importante porque es que resulta que las personas suelen venir a la consulta porque me duele el Mm. hombro, me duele el cuello, lo que sea. Y entonces pues uno hace terapia, perfecto, le pasó el dolor y se desaparecieron. Y a los 3 meses volvieron porque es que ahora me duele la cintura. Se vuelve es un ciclo.
Y resulta que todos esos dolores tienen una relación, ¿sí? No es de que solucione el hombro y el dolor de la cintura es otra cosa nueva, no. Todo tiene, son cadenas, ¿sí? Por eso es lo importante de entender que el cuerpo no es una sola estructura, pero sí está unida unas con otras. Entonces, si soluciono el dolor del hombro, empiezo a quitar como capitas y van apareciendo otras cosas que están más profundo, que a veces uno no las nota porque en el día a día, en el movimiento, en fin, no se sienten, pero hay unas tensiones. Uno no está sano hoy y mañana amanece enfermo. Eso es un proceso que se va descubriendo, se va más bien descuadrando el cuerpo día a día hasta que ya aparece un dolor y el dolor es una alerta, ¿sí? Un grito del cuerpo de que algo me está pasando y no me están parando bolas. Entonces eso es muy importante, encontrar el problema. Esta charla pues dice específicamente dolores en la gestación, los Osteomuscular. osteomusculares en la gestación, los más comunes, pero resulta que es que, como decíamos, hay personas que traen cosas desde antes y se potencializan en la gestación. Entonces toca encontrar si ese dolor que tienes en este momento con X semanas de gestación tiene relación realmente con los cambios fisiológicos, hormonales, eh, estructurales que está teniendo tu cuerpo por la gestación o viene ya de algo. Hay que encontrar la raíz del problema. Por eso hay muchas cosas que a uno le dicen, aplíquese la cremita X. Sí, la cremita X te puede quitar un poco el dolor, pero no te está solucionando el problema y eso es lo que hay que ir acomodando. ¿Mm? De acuerdo. Entonces, Lina, estos dolores de los que mencionábamos, que pueden ser que los más frecuentes, ya los mencionaste, podríamos empezar a verlos desde antes de la gestación. Es decir, tú podrías, o ustedes hacen como una valoración de esta mujer, cuáles como sus características a nivel postural, ¿no? Como el ejercicio, ¿no? Qué tan sedentaria es. Y a partir de ahí, ustedes elaboran un plan. O entiendo que tú elaboras como un plan de trabajo con esta persona para que llegue a la gestación, como Sin digo yo, cuadradita, alineadita. Claro, y la idea es evitar que tenga algún dolor durante la gestación. Y si se le presenta alguno, pues que sea lo mínimo posible, ¿sí? Eso si logramos hacer esa preparación previa. Pero si ya estamos en la gestación, pues también hay que hacer un plan de ejercicios de acuerdo al tiempo que tengas, porque en los primeros 3 meses no es tan recomendable hacer ejercicio y más de alto impacto, ¿sí? Cuando hacemos ejercicios correr, nadar, saltar, pues los riesgos de tener una pérdida gestacional son muy altos. Entonces, usualmente los médicos dan un certificado de que ya puedes hacer ejercicio a partir del cuarto mes, lo cual no quiere decir que en ese primer trimestre no vas a hacer nada y te vas a quedar quieta. No, podemos hacer estiramientos, podemos hacer yoga, podemos hacer meditaciones, podemos hacer movilización de columna, que es muy importante, hacer movilización de la pelvis, ¿sí? Entonces, todo eso se puede trabajar sin ningún riesgo. Si la persona ha venido entrenando desde antes porque, no sé, es deportista de alto rendimiento y quedó en gestación, después del cuarto mes podría seguir haciendo un entrenamiento adecuado, pues no, digamos que no tan pasivo como el común de las mujeres en gestación, porque ya su cuerpo viene adaptado para eso, ¿sí? Si nunca he hecho nada y se me ocurrió hacer ejercicio porque es que me da miedo, porque es que viene el parto y me toca hacer algo, entonces pues lo más recomendable es que hagas pilates, pero bien dirigido, porque es que hay muchos ejercicios de pilates que activan la faja abdominal, Sí. es una presión fuerte, pero pues hay muchos ejercicios que sí se pueden hacer. Yoga es súper recomendado porque nos va a mejorar la elasticidad de los músculos y ya teniendo los músculos más flexibles podemos mejorar la movilidad de la pelvis, ¿sí? Ya para nuestro foco en la gestación es poder tener un parto natural y sin dolor. ¿Mm? Claro, y importante dejar claro, la gestación no es el mejor periodo, el mejor tiempo para empezar rutinas de ejercicio intenso.
¿no? También otra Entonces, cosa que es importante es que la gestación no es una incapacidad, porque suele ujú, pasar que yo iba y caminaba y me iba al trabajo en bicicleta y estoy embarazada y dejé de hacer todo. Es un riesgo también dejar la actividad justo en ese tiempo. Además que se empieza a subir el peso corporal, no solamente por el líquido, el tamaño del bebé, el útero que pesa más, sino que empieza a, si hay inactividad, se empieza a subir el peso de la mamá. Y eso es gravísimo para las articulaciones. Hay que cuidar mucho el peso. Lo ideal es que uno se suba 1 kilo al mes, ¿sí? Claramente los primeros meses usualmente se baja el peso pues por las náuseas y la maluquera que genera el inicio de la gestación, pero al final de la gestación entre 12 y 15 kilos está perfecto. De ahí para arriba es un complique y puede agravar los dolores osteomusculares. ¿Sí? Entonces ahí claro, acompañado con nutrición, acompañado con otras cosas para mantenerlo. Ujú. claro, ese periodo realmente de la gestación es como para adaptar más bien todas las rutinas que ya tengamos, incluso los hábitos de alimentación. Como a veces queremos, entonces dejo de consumir, vengo consumiendo proteína animal y entonces no, la gestación no voy a consumir, voy a ser vegetariana o viceversa. Y es un periodo que es muy sensible a estos cambios y puede llegar a tener un efecto, digamos, contraproducente, ¿sí? Para el bienestar y el sostenimiento de esta gestación. Lina, entonces, ¿cuáles, digamos, serían para tener en cuenta como esos principales elementos que se necesitan para evitar estos dolores osteomusculares? ¿Qué deberíamos tener? Tú mencionaste ya el ejercicio, ¿no? El sedentarismo, la nutrición, eh, mantener esas rutinas, Yo pienso tema que de postura. la postura, sí, pero básicamente eso entraría dentro del ejercicio, ¿cierto? O sea, que el objetivo del ejercicio no sea moverme por moverme, sino para corregir y mantener cosas que ya tenemos, ¿sí? Pero yo creo que una de las cosas muy importantes también es el manejo del tema emocional. Si yo tengo ansiedad, si tengo miedo del parto, si tengo estrés, porque es que además ya tenía otro hijo y entonces el segundo embarazo usualmente es más tensionante, entonces todo esto empieza a hacer carga y se va llenando la mochila de la angustia. Y esto pues también nos va a generar más tensión y más dolor. Entonces pues para esto lo que podemos hacer es apoyarnos en otras terapéuticas como la aromaterapia, como la descodificación, como la acupuntura, como en general la medicina alternativa que nos va a ayudar a aliviar un poco el tema emocional. ¿Mm? Hay muchas cosas que se pueden hacer. Usualmente, Contar con una dula. por ejemplo, porque si yo no tengo el conocimiento de, por ejemplo, si estamos hablando de aceites esenciales, que es aromaterapia, si yo no tengo el conocimiento de qué aceite utilizar, pues la dula seguramente me puede apoyar en este proceso. Me puede ayudar a aprender a respirar, me puede ayudar a que en el momento del parto, donde uno entra en angustia y en shock, se me olvidó todo lo que me enseñaron, pero la dula está ahí cogiéndome la mano. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante, sentir ese apoyo. En muchas ocasiones el esposo está firme, pero en otras ocasiones el esposo también entra en pánico. O no hay esposo, está la mamá, sí, hay muchas situaciones que generan mucho estrés. Entonces esto hay que manejarlo de primerazo. ¿Mm? Claro, tú también trabajas este tema de la aromaterapia, es importante, digamos, las esencias, los aceites esenciales son fundamentales. A mí me encantan para trabajar porque cuando hay dolor, dolor de cabeza, que no es un dolor muscular, pero se puede presentar dolor de cabeza, o el cansancio de las piernas que viene con el peso de la mamá a medida que va aumentando va pasando el tiempo en la gestación. Entonces nos podemos apoyar esos aceites esenciales y hoy en día digamos que hay marcas muy conocidas pero siempre tengamos en cuenta que estén respaldados, ¿no? Eso es súper Sí, importante cuando vayamos a incorporar este tipo de cosas que tienen que ver ya con la piel, ¿no? O para ingerir, aunque en la gestación no se no recomienda se la ingesta recomienda, no de se ese. recomienda ingerirlas. Lo que tú dices, el respaldo, no solamente porque sea una empresa reconocida, por sino que uno sepa que tiene certificación de grado terapéutico y que es 100% puro, que no viene diluido con nada, que está
pues realmente lo que se está aplicando es lo que está. El tema con los aceites esenciales es que como son tan concentrados, la piel usualmente puede generar irritaciones. Entonces, Sí. yo lo que hago mucho es, por ejemplo, hago unas mezclas, ¿sí? Entonces, pues aquí yo lo uso en mi casa para todo, pero por ejemplo, el dolor de cabeza, la gastritis, las náuseas, la ansiedad, para el dolor pélvico, eh, para las manchas que aparecen también en la piel por los cambios hormonales. Entonces, ya haciendo uno la mezcla, puede diluirlo con un aceite portador y ya no va a tener ningún inconveniente en que la piel se vaya a irritar o que me vaya a generar ardor. El aceite portador, pues puede ser cualquiera, ¿sí? El aceite de almendras que uno usa para el masaje, la crema que uses para la aplicación. Eso no quiere decir que le baja el efecto al aceite, sino que hace que se diluya más fácil, que resbale más fácil y así pueda entrar y penetrar más en la piel. ¿Mm? Sí, el aceite de coco también me gusta utilizarlo mucho. Coco, sí, hay algunas empresas que ya venden también el aceite de coco fraccionado. Este no huele a nada, es más líquido, entonces permite que el aceite resbale más fácil, pues porque nuestra piel es grasita, ¿sí? Entonces estos aceites son liposolubles para que entren mucho más fácil a la piel y es más o menos en 20 minutos ya está entrando a la célula. Entonces el efecto es muy rápido. Otra cosa que ahorita hablando de la gastritis me acordé y es que hay un músculo que es muy importante que se llama el diafragma, que es un músculo respiratorio principal. Y este músculo, si no está flexible, entonces puede ser uno de los factores por los cuales yo pueda tener gastritis, ¿sí? Entonces, hablando del origen, de encontrar el origen del problema, pues a la gastritis uno se toma un Gaviscon o se toma el remedio y soluciona el problema, ¿sí? Pero pues si puede venir de un tema muscular, pues mejor todavía si lo podemos tratar nosotros, ¿sí? El nervio que inerva ese músculo viene desde el cuello. Y si yo tengo un montón de tensiones musculares en el cuello porque tengo estrés y la postura y demás, pues también estoy afectando indirectamente mi diafragma y entonces la gastritis se me empeora. Entonces son cosas que podemos ir manejando poco a poco, pero pues claramente siempre con el apoyo y el acompañamiento de un profesional que nos pueda guiar en el tema. Claro, sin duda, y ese como que ahí está como el espectro de abordaje terapéutico es bastante amplio, ¿no? Ahí podemos contactarte, por ejemplo, para el tema de esos dolores que pueden aliviarse mediante la fisioterapia, la osteopatía, bueno, los aceites que tú nos recomiendas, bueno, ahí hablamos, tú mencionabas la descodificación, como encontrar también ese origen emocional, como que no nos quedemos con la mirada de que el cuerpo simplemente es algo aparte de toda de la mente, de los pensamientos, de las emociones, ¿no? Es un todo y esto lo han dicho ancestralmente personas muy, muy sabias, entonces no nos quedemos con esa visión de que la medicina moderna nos ha vendido que el cuerpo no tiene nada que ver con nuestro estado emocional. Entonces, comenzar a indagar mucho más de dónde viene, el por qué estoy en este momento, por qué se activó esa memoria durante la gestación, qué pasó durante mis gestaciones anteriores, qué pasó en la gestación de mi madre conmigo, por ejemplo. Entonces, comenzar a hacer el rastreo, ¿verdad? Sí, hay Que ahí mucho. también podemos encontrar mucha información valiosa para además abordar y prevenir situaciones que puedan presentarse en el parto y durante el posparto. Entonces, esa es una invitación. Sí, te quería aclarar un poquito porque de pronto no todos conocen la osteopatía. La osteopatía es una técnica terapéutica en la cual nos enfocamos en mover el cuerpo. El cuerpo está hecho para estar en movimiento. Y cuando encontramos una tensión muscular, esto me va generando limitación en la articulación, la que sea. Entonces, pensando en una mujer en gestación, pues la pelvis va a estar muy tensa y en su conjunto con la columna. Entonces, en osteopatía, ¿qué podemos hacer? Movilizar las piernas, hacer rotaciones, mover la pelvis, mover la columna. Eso lo hace el terapeuta, ¿sí? Diferente a cuando tú estás haciendo ejercicio y te sientas encima del balón grande de pilates y haces movimientos.
Una cosa es hacerlo activo y otra cosa, como en osteopatía, es hacerlo pasivo, para liberar esas tensiones musculares y reorganizar las estructuras óseas. La osteopatía es una de las técnicas muy usadas en posparto para reubicar la pelvis, porque como se amplió tanto, quedan los huesitos ahí como bailando porque los ligamentos están muy estirados. Entonces necesitamos volver a ajustar y ubicarla en la posición que es. Entonces también es muy recomendable para los dolores que quedan después de la gestación. Claro, como Dula, por ejemplo, hacemos el cierre de la cuarentena, ¿no? El cierre, no de la cuarentena que estamos viviendo todas, sino del cierre de la cuarentena posparto. Entonces, después de 40 días, ¿no? 40 días después del nacimiento, se hace un proceso, no solamente un ritual, sino también un trabajo con el cuerpo para ayudar a cerrar, como tú dices, la síntesis púbica, ayudar a cerrar todas las articulaciones que quedan abiertas, porque el cuerpo durante la gestación lo que pasa es que empieza a abrirse y es natural. Entonces, como tú dices, mencionabas, la pelvis empieza a extenderse para poder abrir espacios, ustedes ya pueden imaginarse todos los órganos comienzan a desplazarse, entonces este proceso se mantiene hasta el nacimiento, hasta el parto, y después hay que darle un tiempo también al cuerpo, no seamos tan duras con nosotros mismos, ¿no? De que queremos quedar como estábamos antes, siempre Claro. es importante aceptar que hace es parte natural de esos cambios que suceden con la gestación. Y es que ¿Mm? el acelere de la vida también nos exige que es que tienes solamente un mes de licencia en el trabajo, ¿sí? Entonces te toca empezar una actividad antes de tiempo porque es que, o si no pierdes tu empleo o porque te toca, nadie está para ayudarte y te toca ir a hacer mercado. Entonces también es importante entender que esos tiempos son por algo y es el tiempo en que se demora el útero en involucionar y va quedando un espacio, un vacío en el abdomen que también necesitamos que cierre, que con la lactancia ayuda un montón a disminuir el diámetro de la cintura, pero se va perdiendo la actividad de esa musculatura profunda que me sostiene, ¿sí? La faja abdominal. Entonces, es una cosa que tenemos que ir reentrenando, reeducándola para que después sea funcional y me sostenga el cuerpo. ¿Sí? Entonces sí es importante esos 40 días, mucha quietud, mucho consentimiento, cuidarse, no hacer esfuerzos grandes, para que después de la cuarentena es que empezamos a hacer ejercicio. Después de la cuarentena. Y ahí tú mencionabas y nos fuimos un poco después de la gestación, pero es súper importante porque yo mencioné al principio que tú trabajas también es certificada en hipopresivos. Entonces, de pronto para explicar un poco en qué consiste, cómo y cuál es su importancia en el posparto. Ok, el método hipopresivo es un método para la salud de la mujer. Entonces, no solamente se centra en el posparto, sino que también en todas las etapas de la vida de la mujer, en la menarquia, en la menopausia, que hay tantos cambios. En este método hay una serie de ejercicios, que es gimnasia abdominal hipopresiva, en la cual vamos a fortalecer o a mejorar el tono, más bien de esa faja abdominal y de los músculos del piso pélvico, que son los que me van a ayudar a tener un centro corporal más estable, con mayor control. De ahí podemos solucionar muchísimas cosas que quedan en el posparto. No solamente la debilidad de los músculos que me puede generar una incontinencia o un prolapso, que es el descenso de los órganos, sino que también puedo mejorar dolores musculares, puedo mejorar hasta la actividad sexual, porque después del parto queda muchos dolores, mucha resequedad, miedo a volver a la sexualidad y ya teniendo un mejor tono, pues también hasta los orgasmos van a ser diferentes. Entonces, hay muchas cosas que se pueden trabajar con este método. Es básicamente un método de corrección postural, solo que se ha ido como muy, o la publicidad que le han hecho es mucho para el posparto, pero realmente pues sirve para cualquier persona que tenga alguna dolencia. Maravilloso. Lina, pues cuéntanos en este momento a las personas que están viendo, que van a ver este video,
dónde te pueden contactar y si estás haciendo sesiones virtuales, me imagino que también como parte de adaptarse a esos cambios, de estar gestándonos, porque también estamos como gestándonos este 2020-2021 en nuestra transición. Claro. ¿Dónde te pueden contactar para quizás el posparto o como fisioterapeuta, independientemente si no están en gestación? Gracias. Sí, nosotras en Saisha Vida Consentida tenemos el consultorio en Pasadena. Ahí atendemos todo lo relacionado con gestación, parto y posparto. En el Eh, norte de Bogotá. en el norte, sí, arribita de la Suba con 106, en el Sendero del Ser. Ahí nosotras tenemos el consultorio para todo lo relacionado con gestación. Y ya a título personal, me pueden contactar por redes, LG Movimiento Consciente, en Facebook también está con el mismo nombre, y ya nosotros podemos hacer una valoración completa donde identificamos cuáles son los, los problemas principales, ¿sí? Lo que tratábamos de hablar ahorita, encontrar el origen del problema y asimismo a través de una serie de terapéuticas poder solucionarlo. ¿Sí? Entonces, por supuesto, también estoy dando sesiones en internet, las que se puedan, porque hay muchas cosas que es de tocar, de mover, de hacer. Nuestra profesión es muy difícil adaptarnos a la tecnología, pero bueno, ahí vamos aprendiendo. De acuerdo, pero bueno, aquí nos sirve para también compartir esta información tan valiosa. Lina, muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que haya sido valiosa la información o que sea muy valiosa para las personas que luego vean en diferido este video. Vamos a intentar descargarlo para luego subirlo a YouTube. Vamos a ver si Instagram nos deja. Eh, Cuéntanos si quieres cerrar con algún mensaje. Bueno, Otro mensaje. otro mensaje. Bueno, una cosa que decía Joseph Pilates es que la respiración es lo primero que hacemos en la vida y es lo último que hacemos en la vida. Entonces, aprender a respirar ya es una ganancia importante. Muchas veces, pues como se hace inconsciente, uno no empieza a sentir qué está pasando con mi cuerpo cuando respiro. Entonces, esa es la invitación de hoy. Seamos conscientes los 5 minuticos antes de acostarnos a dormir, donde respiro, arriba, en la barriga, en el cuello. Eso hace parte de conocernos a nosotros mismos. Muchas De gracias, acuerdo, maravilloso y muy lindo el mensaje, sin duda. muchas gracias de verdad. Gracias, Lina. Bueno, gracias a las personas que estuvieron ahí conectándose. Este es un espacio que estamos estrenando y bueno, estamos explorando horarios además. Eh, Estamos explorando horarios, estamos explorando días, cuál es el mejor día para hacer ese espacio para mujeres gestantes, para dulas, para parteras que quieran informarse sobre estos temas relacionados con la gestación, con la concepción, la maternidad, la mapaternidad. Entonces, bueno, los invitamos aquí que se conecten. Les vamos aquí, les invito a que sigan la cuenta de Lina, arroba LG Movimiento Consciente, en Instagram y en Facebook. Y no se pierdan que los lunes estamos teniendo meditaciones para mujeres gestantes a las 11 de la mañana. Es entrada libre, simplemente necesitan registrarse para poder enviarles el link. Entonces, todos los lunes 11 de la mañana porque la meditación, como mencionaba Lina, todo esto nos ayuda a conocernos, nos ayuda a regular nuestras emociones y cuando trabajamos en nosotros vamos a evitar que aparezcan dolores, malestares, síntomas, porque no son necesarios. O sea, los dolores aparecen para mostrarnos algo, entonces trabajemos hacia adentro. Por eso les invito este lunes próximo, nuevamente a las 11 de la mañana, y estamos ahí publicando diferentes actividades para que se conecten. Muchas gracias, Bien, muchas bendiciones. gracias a todos por estar, por escucharnos y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Vale, Andrea, gracias, hasta luego, feliz noche. A ver, vamos a ver porque yo no sé cómo cerrar.